Muy buen día. Es para mí un gusto y un honor haber sido invitado por el Dr. Reyes para platicar con tan selecto y destacado grupo de colegas ortopedistas que él ha tenido bien ir convocando y reuniendo para compartir experiencias, fomentando la amistad y la educación continua. Hablar del complejo fibrocartilaginoso triangular implica hablar más que de un simple triángulo. Hablamos de una estructura con diferentes componentes anatómicos y funciones, por lo que analizarlo de una manera integral nos ayuda a comprender todo el prisma de lesiones que pueden existir en este sistema localizado en el borde cubital de la muñeca. Hablaremos un poco de cómo se ha avanzado en el entendimiento de esta estructura, su definición, cómo explorarla, diagnosticar y clasificar sus lesiones y algunas de las alternativas terapéuticas que existen actualmente. Esta estructura, que hoy sabemos que juega un papel fundamental en la estabilidad radiocubital distal, así como en la biomecánica de la muñeca, no siempre fue tratada con el respeto que merece. Incluso a la fecha algunos siguen concibiéndolo como un simple ligamento aislado. Pero pensar de manera tan simple en esta estructura sería volver más de 200 años en el pasado, cuando Weitbrecht lo denominó cartílago intermedia o triangularis. Así empezó su historia, siendo concebido como un triángulo unidimensional, y pasaron más de 200 años para que Kauer le diera el crédito a Henle y a Fick por describir una hendidura vascularizada en medio de una capa superficial y otra profunda. Esta estructura, denominada ligamento subcruentum, actualmente se utiliza como sinónimo de la porción profunda del complejo fibrocartilaginoso triangular. Fue Andrew Palmer el primero en hablar del fibrocartílago triangular como un complejo ligamentario a principios de los 80. En estos años Palmer publica su descripción, así como una clasificación de las lesiones de este complejo. Esta descripción se basaba en una estructura bidimensional interconectada. Sin embargo, concebirlo sobre una base bidimensional implicaba inconsistencias para entender su dinámica y funcionamiento como elemento de estabilidad. Para esas fechas, el rol de cada una de las estructuras aún no era muy claro, y aunque desde 1843 Cuvier había ya intuido que esta estructura tenía alguna implicación en la estabilidad, fue hasta 1985 y 1991 que Ekenstam, Hager y posteriormente Schnuit realizaron estudios biomecánicos para explicar su rol como elemento estabilizador. Estos trabajos, que inicialmente parecían contradictorios, fueron aclarándose con el paso del tiempo. Y es que en 1985 Hager postulaba que la porción volar del ligamento radiocubital mantenía estable el radio en pronación y la porción dorsal en supinación. Pocos años más tarde, Schnutt y Linscheid postulaban que la porción palmar era la que se tensaba en supinación y la porción dorsal en pronación. Esto generó una paradoja que fue aclarada más tarde por el mismo Hager, demostrando que ambas aseveraciones son ciertas, ya que este complejo ligamentario tiene una porción superficial y una profunda. En pronación se tensan las fibras superficiales dorsales y las profundas palmares, y en supinación se tensarán las superficiales volares y las profundas dorsales, esto para mantener la estabilidad. Aclarada la controversia y al corroborarse la existencia y función de cada una de esas dos porciones de los ligamentos radiocubitales, se explicó mejor, al menos hasta esa fecha, su rol durante la pronosupinación. Entonces vino Nakamura a mostrar que no solo se trataba de una estructura de doble superficie, y aunque ya en 1970 Lewis había descrito el menisco homólogo, fue en el 96 cuando Nakamura describe el complejo fibrocartilaginoso triangular como una estructura tridimensional que suspende el disco articular en una especie de hamaca con un fulcro para la rotación del complejo, esto situado en la fobia. Él observó que el disco articular evitaba la deformación durante la rotación al estar suspendido y era solo un refuerzo de esa hamaca que ayudaba a soportar el carpo. También habló de cómo se insertan en el cúbito estas dos estructuras o estas dos porciones, no solamente en la estiloides, sino de manera profunda también en la fobia. Y en sí, ¿qué es el complejo fibrocartilaginoso triangular? Como hemos visto, muchos han realizado aportaciones para entender esta estructura. Analizar cada una de las aportaciones sería demasiado extenso,
pero de acuerdo al reporte de la Federación Internacional, esta estructura se define como una estructura que va del borde medial del radio al área estiloidea del cúbito con una expansión distal y volar hacia el carpo. Su función es dar estabilidad a la articulación radiocubital distal y cúbito carpal, a la vez que permite a la muñeca realizar flexo-extensión, desviación radial y cubital, así como la pronosupinación. En esta magnífica disección del profesor Seidenberg podemos apreciar los distintos componentes, el disco articular, los ligamentos radiocubital dorsal y radiocubital palmar, el menisco homólogo, los ligamentos cúbito piramidal y cúbito semilunar que forman el complejo cúbito carpiano y el reforzamiento de la vaina sinovial del extensor carpio ulnaris. Su vascularidad es periférica y es avascular en su porción central, la cual se nutre por líquido sinovial. Si realizamos una analogía con el menisco de la rodilla, es importante saber esto por el potencial de cicatrización en caso de una reparación. Gracias a estudios recientes sabemos que está ricamente inervado y que sus elementos poseen diferente cantidad y tipo de mecanorreceptores que les confiere variadas cualidades propioceptivas con las implicaciones mecánicas y dinámicas para la estabilidad radiocubital distal. Entender la anatomía nos ayuda a sospechar estas lesiones ante un dolor en el borde cubital de la muñeca y a dirigir nuestra exploración física. Los antecedentes, como un trauma agudo o trauma acumulativo repetitivo, nos ayudarán a orientarnos y diferenciar entre una lesión aguda o crónica. Existe una gran variedad de pruebas clínicas para su consideración. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios, el signo de la fobia, el cual se va a realizar presionando precisamente en dicha área situada por delante del estiloides y posterior al tendón del flexor carpio ulnaris, y nos reporta una sensibilidad del 95.2% y una especificidad del 86.5%. También existen maniobras para valorar la inestabilidad, como el signo de la tecla de piano, y tenemos que realizar un estudio comparativo de esta articulación. En caso de un evento traumático, la radiografía es útil para evaluar la estiloides cubital y las relaciones articulares radiocubital y radiocarpal. En casos crónicos o ante la sospecha de un pinzamiento, existen proyecciones especiales como la radiografía en pronación y grip. La resonancia magnética es un recurso no invasivo útil. Los nuevos resonadores de 3 teslas mejoran la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. En un futuro, probablemente con el avance científico, podamos tener disponibles, por ejemplo, este tipo de resonadores experimentales 7 teslas que nos van a permitir un diagnóstico muy específico. Sin embargo, actualmente muchos consideran que el gold estándar de diagnóstico y tratamiento de este tipo de lesiones será la artroscopía. Palmer dividió estas lesiones en 2 tipos, diferenciándolas entre traumáticas y degenerativas, subclasificando cada tipo de acuerdo al sitio de afectación. Esta es la clasificación más conocida y probablemente la más utilizada hasta nuestros días. No olvidemos que es una clasificación de 1989, en los inicios de la artroscopía de muñeca. Por tanto, es de esperar que varios autores han reportado algunos vacíos al clasificar cierto tipo de lesiones o para determinar el origen de la lesión o la inestabilidad radiocubital distal. Basado en los hallazgos de Nakamura y tomando en cuenta esta doble inserción del fibrocartílago triangular, Atzei propone el concepto del iceberg. En este, la punta del iceberg, el componente distal del complejo fibrocartilaginoso triangular, es un amortiguador de impacto, mientras que la parte sumergida, el componente profundo, serán los estabilizadores radiocubital distal y radiocarpal. A partir de esta línea de división que él traza, y basado en sus hallazgos clínicos, radiográficos y artroscópicos, Atzei y Lucchetti proponen una clasificación con 6 apartados, y en base a ella un algoritmo de manejo. ¿Cuál es la relevancia de esta nueva clasificación? Precisamente que toma en cuenta el concepto tridimensional de complejo fibrocartílago triangular, más el espectro clínico y el artroscópico. Respecto a las alternativas de tratamiento, comentaré algunos casos, repasando algunos de los conceptos anteriormente expuestos y las opciones terapéuticas empleadas.
Esta paciente con una caída 3 meses previo a nuestra valoración, con apoyo sobre la mano en extensión y desviación radial, diagnosticada como esguince de muñeca. Sin embargo, a pesar de haber sido inmovilizada, el dolor nunca disminuyó, agregándose una importante disminución de fuerza e imposibilidad para cargar objetos incluso ligeros. No se le había realizado estudio alguno, así que al valorarla le solicitamos radiografías simples encontrándonos con esta imagen. Probablemente lo que llame de manera inmediata o primero la atención es esta fractura del estiloides cubital. Sin embargo, el desplazamiento dorsal más el cuadro clínico de dolor e inestabilidad de la radiocubital distal nos orientan a pensar en una lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. Previo al advenimiento de la artroscopía y aún ahora, en casos en los que los recursos no lo permiten, las reparaciones abiertas del complejo fibrocartilaginoso triangular siguen siendo una posibilidad en el tratamiento. Claro, debemos tomar muy en cuenta que para acceder hasta el complejo fibrocartilaginoso triangular debemos disecar alrededor de varios elementos importantes para la estabilidad de la radiocubital distal, como la vaina del extensor carpi ulnaris o la cápsula articular, por lo que es de vital importancia que la disección sea cuidadosa y una vez realizada nuestra reinserción a través de túneles óseos, efectuemos una meticulosa reparación de los componentes estabilizadores secundarios que ya mencionamos. Control transoperatorio: si no existe tejido fibrótico interpuesto, sobre todo en casos subagudos, y si la reparación así como la reconstrucción de las estructuras circundantes es la adecuada, la reducción suele mantenerse sola, aunque también puede suplementarse con clavos provisionalmente, eso sí, sin cruzar la zona articular de la radiocubital distal. Estos se van a retirar a las 4 semanas cuando se cambia de una inmovilización braquipalmar a una antebraquipalmar por 2 semanas más, para iniciar cierto grado de movilidad a las 6 semanas bajo supervisión de rehabilitador y férula removible por 2 semanas más. La paciente presentaba un rezago de supinación de 15 grados, sin embargo había podido restablecer su función y reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. Este otro caso de un médico radiólogo, una caída en bicicleta con dolor en el borde cubital de la muñeca, con edema importante que no permitía valorar adecuadamente la estabilidad de la articulación al momento de la lesión, presentaba una imagen radiográfica inicial así. Al tratarse de una fractura proximal de la base del estiloides cubital, debemos de sospechar en lesiones que puedan comprometer el fibrocartílago triangular, por lo que se colocó una inmovilización y decidió revalorarse a la semana. Por iniciativa propia, él acude a revaloración, pero ya con esta resonancia magnética. Clínicamente, el dolor en el borde cubital de la muñeca persistía, así como el edema, por lo que la evaluación de la estabilidad era poco específica. Sin embargo, el paciente no deseaba un periodo prolongado de inmovilización y además, tomando en cuenta la localización de la fractura, era muy probable que esto terminara en una inestabilidad secundaria residual, por lo cual se le propuso una exploración artroscópica. Con el artroscopio podemos apreciar el estado del fibrocartílago triangular. En este caso se veía hemorrágico y aunque no existía una ruptura franca de la porción superficial, sí existía una pérdida de la normotensión, que podemos ver aquí en esta prueba de tumbling, por lo que se decidió realizar una fijación percutánea del estiloides cubital con un tornillo canulado. Esto nos permitió recuperar la tensión y la estabilidad del complejo fibrocartilaginoso triangular con estos resultados a las 6 semanas de posoperatorio. Este otro caso es una paciente de 23 años. Al cargar un garrafón, el peso le venció y sintió un dolor intenso en la muñeca. El diagnóstico que le fue realizado inicialmente fue el de esguince de muñeca. Se inmovilizó con férula por 3 semanas, pero persistía el dolor, así que le indicaron muñequera por 4 semanas más. El dolor persistía a pesar de haber recibido ya un protocolo de rehabilitación y se acompañaba de pérdida de fuerza, por lo cual le comentaron que sería necesario realizarle una electromiografía. Previo a realizarse dicho estudio, acude a valoración.
Clínicamente la encontramos con dolor en el borde cubital de la muñeca, un signo de la fobia positivo. La imagen de la resonancia magnética nos mostraba datos de una desinserción foveal, por lo cual le propusimos un manejo quirúrgico artroscópico. Solo como recordatorio, un esguince de muñeca que evoluciona de manera tórpida, sin resolución con las medidas y en los tiempos usuales, debe obligarnos a sospechar en lesiones asociadas y a realizar un protocolo de estudio dirigido al sitio de la lesión, tomando en cuenta las estructuras anatómicas que pueden estar involucradas. En el caso que nos ocupa, a la exploración artroscópica, al introducir el palpador debajo del fibrocartílago triangular, este es un hook test, vemos cómo hay una desinserción, se genera un signo del fantasma positivo. Esto nos habla de una desinserción de la porción profunda del complejo fibrocartilaginoso triangular. Para la reparación de esto existen varias técnicas. La que me parece de mayor utilidad y utilizo con mayor frecuencia es una modificación de la descrita por Nakamura, en este caso a través de un túnel cubital. Vamos a introducir una sutura de alta resistencia atravesando el fibrocartílago triangular y en un punto distinto vamos a insertar un recuperador para poder generar con esto una lazada, la cual vamos a recuperar a través del mismo túnel óseo, y dependiendo del grado de inestabilidad podemos repetir otra lazada en caso de esto ser necesario. Vamos a finalizar tensando la reparación y fijándola mediante un ancla al cúbito. Restablecer la estabilidad y la inserción del fibrocartílago triangular nos permite un rango de movilidad sin dolor y recuperación de la fuerza, logrando un adecuado funcionamiento de la articulación radiocubital distal, la cual no debemos de olvidar que es una importante articulación de carga para la extremidad superior. Concluyendo y como mensaje para llevar, el fibrocartílago triangular es más que una simple estructura ligamentaria. Es un verdadero complejo involucrado en la movilidad y estabilidad de la articulación radiocubital distal y radiocarpal. Ante una lesión que se manifieste por dolor en el borde cubital de la muñeca, debemos sospechar, estudiar y explorar de manera apropiada para poder determinar cuál de las técnicas de reparación disponibles puede ayudarnos en su reconstrucción. Entenderlo y abordarlo como una estructura tridimensional nos permite un mejor tratamiento del mismo. Nuevamente, muchas gracias al Dr. Reyes por la invitación a participar y compartir con ustedes el día de hoy, y muchas gracias a ustedes por su tiempo y su atención.